Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a estar abordando la quinta sección de los temas de la materia Selecciona e instala mecanismos en sistemas mecatrónicos. Muy bien. Dentro de los sistemas mecánicos tenemos mecanismos dirigidos específicamente a la transmisión de movimiento. Estos mecanismos de transmisión de movimiento, como su nombre lo indica, su única función es el transmitir el movimiento desde un punto de entrada hasta un punto de salida, por lo regular exactamente en la misma forma en la que se está transmitiendo desde el principio, en la que se está realizando el movimiento a la entrada del mecanismo. Es precisamente por ello que se le conoce a estos mecanismos como mecanismos de transmisión de movimiento, porque exactamente como entra es como sale el movimiento dentro del mecanismo. Como podemos observar dentro de la imagen ejemplificada en este recuadro del mapa mental, podemos ver mecanismos de poleas que utilizan una banda de transmisión para transmitir movimiento desde un punto de entrada hasta un punto de salida. Como podemos ver también las que son conocidas como ruedas de fricción, que solamente son poleas lisas, las cuales transmiten movimiento a través de la superficie lisa y tienen que estar en contacto directo una con la otra para poder transmitir el movimiento. También tenemos un ejemplo del mecanismo de transmisión de movimiento de una bicicleta, en el cual a través de la implementación de ruedas dentadas y cadenas se puede realizar la transmisión de movimiento desde el engrane donde se genera el movimiento, que es donde están los pedales, hasta el engrane o la rueda dentada que se encontrará en la llanta trasera de la bicicleta. También contamos con un ejemplo acerca de lo que es la transmisión de movimiento con la implementación de ruedas dentadas directas sin utilizar cadenas, que sería el sistema de engranaje donde está el piñón y la rueda, en la cual vamos a contar con varios elementos, que sería un sistema de entrada, que es donde se genera el movimiento, y un sistema de salida, que es hacia donde llega el movimiento. Es importante aclarar que todos los mecanismos de transmisión de movimiento van a contar con esos elementos, un punto en el cual se genera el movimiento y un punto en el cual se va a transmitir el movimiento a la salida, el cual es conocido el punto de entrada de movimiento como sistema motriz de movimiento, y el punto donde va a terminar el movimiento o donde va a salir del mecanismo se lo va a conocer como sistema conducido, porque es el sistema que recibe el movimiento. ¿Ok? Bueno, dentro de lo que son los mecanismos de transmisión de movimiento los podemos clasificar en dos tipos, que son mecanismos de transmisión lineal y mecanismos de transmisión circular. En este caso vamos a tomar el tema acerca de los mecanismos de transmisión lineal. ¿Ok? Los mecanismos de transmisión lineal son mecanismos implementados para transmitir el movimiento de manera lineal. Es decir, todo aquel mecanismo que transmita un movimiento lineal hacia otro movimiento lineal a la salida se le va a conocer como mecanismo de transmisión lineal. Dentro de la imagen ejemplar tenemos tres elementos diferentes. El número 1 de la izquierda en la pantalla es el mecanismo de palanca, el cual se conforma por una barra rígida que contiene tres elementos aplicados de manera directa dentro de la misma. Ahorita vamos a ver qué es eso. También tenemos el mecanismo de polea móvil, o puede ser también una polea fija. Y por último tenemos lo que es el mecanismo de polipasto. Ahorita veremos que dentro de la imagen, pues el mecanismo de polea y el mecanismo de polipasto son muy parecidos, y en un momento más veremos cuál es la diferencia. Ok, en cuanto al mecanismo de transmisión lineal número 1, que es la polea, nosotros tenemos que el mecanismo de palanca, es una barra rígida que se implementa para levantar, soportar o alar objetos. Esas son sus tres implementaciones principales.
Este mecanismo de palanca por lo regular va a contar con 3 elementos aplicados directamente a esta barra rígida y al mismo tiempo va a contar con 2 distancias referenciadas. ¿Okay? Uno de los primeros elementos es el punto de apoyo, como podemos observar en la imagen. El segundo elemento sería el punto de esfuerzo y el tercer elemento sería el brazo de resistencia. Mientras que las distancias referenciadas van a ser el brazo de resistencia y el brazo de esfuerzo. ¿Ok? Entonces, dentro del mecanismo de palanca, ya vimos, es una barra rígida que se va a implementar para 3 funciones principales: soportar, jalar o levantar alguna carga. Ok, el mecanismo de palanca, como ya mencionamos, se conforma por esos 3 elementos aplicados directamente, que es el punto de apoyo. ¿Qué es el punto de apoyo? Es un punto de referencia a través del cual el mecanismo de palanca va a poder realizar movimientos oscilatorios a través de este punto. La potencia o el punto de esfuerzo es un punto de referencia en donde se aplicará la fuerza para vencer alguna carga o soportarla dentro del mecanismo de palanca. Es aquel punto donde se va a aplicar esa fuerza. Mientras que la resistencia es el punto de referencia donde se va a implementar o aplicar el esfuerzo o la carga. Entonces, por lo tanto, es la resistencia al movimiento. Mientras que el brazo de potencia va a ser la distancia que existe desde el punto de referencia o fulcro, conocido también, hacia la potencia. Mientras que el brazo de resistencia va a ser la distancia que existe entre el punto de apoyo o fulcro y el punto en donde se implementa la carga o la resistencia. ¿Ok? Veamos un poco más ejemplificado esto en la siguiente diapositiva, el siguiente recuadro. ¿Ok? Como podemos ver en el ejemplo, tenemos un mecanismo de palanca común que se parece a algo que vemos en los parques de diversiones, un sube y baja. Aquellos parques familiares a donde vamos con menores de edad, vemos la implementación de los sube y bajas, que es simplemente una barra que está articulada exactamente en el centro. ¿Qué significa esto? Que tiene implementada una unión de perno en este punto de tal manera que puede girar en referencia a este punto aplicando una carga en uno de sus extremos y una resistencia en otro de sus extremos, y de manera viceversa, conforme querramos mover nosotros este mecanismo. Va a ser el lugar donde vamos a aplicar la potencia y la resistencia. ¿Ok? Entonces el mecanismo de palanca, como podemos observar, en el punto en el cual, a través del cual se va a mover de manera oscilatoria o va a poder girar, se va a conocer como fulcro o punto de apoyo. Mientras que el lugar donde nosotros vamos a aplicar la fuerza para levantar una carga, soportarla o alarla, va a ser el punto de esfuerzo o potencia. Y el punto donde nosotros vamos a aplicar dentro de la barra una carga que va a ser soportada, alada o va a ser levantada, va a ser la resistencia. ¿Ok? Entonces, no hay más ciencia en este mecanismo de palanca. Como podemos observar, pues es un mecanismo bastante sencillo, pero muy útil al momento de que nosotros vamos a aplicarlo para poder disminuir el esfuerzo necesario para levantar una carga, puesto que su función principal es efectivamente disminuir la cantidad de fuerza necesaria que se ocupa para levantar un objeto pesado. Dentro de lo que es el mecanismo de palanca, es importante mencionar que se clasifica este mecanismo en 3 diferentes grados, dependiendo de la configuración en la que se encuentren cada uno de los 3 puntos principales mencionados anteriormente, que es el fulcro, la potencia y la resistencia. Si nosotros contamos con un mecanismo de palanca en el cual el punto de apoyo se encuentra en un punto en el cual dentro de la barra se aplica entre
la resistencia y la fuerza, es decir, la potencia se aplica en un extremo de la barra, la resistencia se aplica en otro extremo de la barra, mientras que el punto de apoyo se encuentra en algún punto entre estos dos. Este mecanismo de palanca se va a decir que es de primer grado. En caso contrario, si nosotros tenemos que el punto de apoyo se encuentra en uno de los extremos de la barra rígida y en una parte céntrica de la barra nosotros tenemos la resistencia y en el otro extremo tenemos a la fuerza, este mecanismo de palanca ya no va a ser de primer grado, ya va a ser de segundo grado. Mientras que si nosotros contamos con el punto de apoyo y de igual manera en uno de los extremos de la barra rígida, pero en este caso tenemos que la fuerza se encuentra entre el punto de apoyo y el punto donde se aplica la resistencia en el otro extremo de la barra, vamos a decir entonces que este mecanismo de palanca va a ser de tercer grado. Ojo, es muy importante conocer que estos puntos o estas fuerzas aplicadas o el punto de apoyo no es necesariamente aplicado exactamente en el centro de la barra, puesto que puede variar la fuerza o el esfuerzo necesario para poder soportar la carga en cada uno de los 3 grados de mecanismo de palanca. Se puede aplicar directamente en medio el punto de apoyo, la potencia o la resistencia, pero lo que nos va a variar va a ser la cantidad de esfuerzo necesario para soportar, alar o levantar alguna carga. ¿Ok? Bueno, extendamos un poquito esto. ¿A qué nos referimos con que puede variar el esfuerzo necesario para poder levantar una carga? Es decir, observemos el mecanismo de palanca anterior ejemplificado. Si nosotros tuviéramos una distancia de 1 metro desde el lugar donde aplicamos la potencia hacia el fulcro y de igual manera del lugar donde aplicamos la resistencia hacia el fulcro también es 1 metro, en este caso el mecanismo de palanca, para nosotros poder levantar una resistencia igual a X kilogramos, necesitamos aplicar exactamente esa misma cantidad X de potencia para poder levantar la resistencia y lograr que el mecanismo entre en equilibrio. ¿Qué sería entrar en equilibrio? Sería que el mecanismo de palanca no puede vencer la potencia ni la resistencia, es decir, se encontraría exactamente en un punto central en el cual tanto la potencia como la resistencia tienen un equilibrio de tal manera que el mecanismo no se mueve ni para arriba ni para abajo, es decir, la resistencia no se va a caer y la potencia no va a poder levantar más a la resistencia, hablando de este mecanismo de palanca de primer grado. ¿Dónde varía? Bueno, si yo aumento la distancia existente entre el fulcro y el punto donde aplicamos la potencia, el esfuerzo necesario o la fuerza necesaria para poder vencer exactamente la misma cantidad X de resistencia va a disminuir. Yo ya no voy a necesitar X cantidad de potencia si aumentamos la distancia que existe de la potencia hacia el fulcro, sino que vamos a necesitar una Y cantidad de potencia para poder levantar la misma resistencia. Nos va a disminuir el esfuerzo. Y lo mismo sucede si nosotros aumentamos la distancia, si disminuimos la distancia existente entre la resistencia y el fulcro. De manera contraria, si nosotros disminuimos la distancia que existe de la potencia hacia el fulcro, va a significar que la cantidad de fuerza necesaria para levantar la misma cantidad de resistencia X va a aumentar. Entonces ya no vamos a ocupar ni X ni Y, sino vamos a ocupar una potencia W que sería mayor a X y Y. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si nosotros disminuimos esa distancia de la potencia hacia el fulcro, va a significar que vamos a tener que esforzarnos más para levantar la misma carga. Y lo mismo sucede en el caso en el cual nosotros
ahora aumentamos la distancia existente entre la resistencia y el fulcro. ¿Ok? De igual manera, va a aumentar la cantidad de fuerza que vamos a necesitar aplicar en el punto de la potencia para poder levantar la misma carga. Lo mismo aplica para exactamente los 3 grados de mecanismos de palanca. Va a aumentar o disminuir el esfuerzo necesario en referencia a si aumentamos o disminuimos la distancia existente desde la potencia al fulcro o de la resistencia al fulcro. Y va a disminuir en referencia a una formulita que es conocida como la ley de la palanca. Esta ley de la palanca nos dice que cuando un mecanismo de palanca está en equilibrio, cuando ya no puede la potencia levantar más a la resistencia y la resistencia no puede vencer a la potencia, en ese punto en el cual se encuentra en equilibrio, vamos a decir que la fuerza aplicada operada por la longitud del brazo de fuerza va a ser igual a la resistencia operada por la longitud del brazo de resistencia. Es decir, potencia por su brazo va a ser igual a resistencia por su propio brazo. Ese sería el equilibrio del mecanismo de palanca. Y bueno, por este video sería todo. En el siguiente video vamos a observar unos ejemplos acerca de la identificación de los mecanismos de palanca, localización de sus componentes y la solución a ejercicios de implementación de mecanismos de palanca de cada uno de los grados. Nos vemos en el siguiente video.